Introducción. La maquinaria industrial generalmente es accionada a través de motores eléctricos, a velocidades constantes o variables, pero con valores precisos. No obstante, los motores eléctricos generalmente operan a velocidades constantes o casi constantes, y con valores que dependen de la alimentación y de las características propias del motor, los cuales no se pueden modificar fácilmente. Para lograr regular la velocidad de los motores, se emplea un controlador especial que recibe el nombre de variador de velocidad. Los mismos se emplean en una amplia gama de aplicaciones industriales, tal como se muestra a continuación. Transportadoras. Controlan y sincronizan la velocidad de producción de acuerdo al tipo de producto que se transporta, para dosificar, para evitar ruidos y golpes en transporte de botellas y envases, para arrancar suavemente y evitar la caída del producto que se transporta, etc. Bombas y ventiladores centrífugos. Controlan el caudal, usan sistemas de presión constante y volumen variable. En este caso se obtiene un gran ahorro de energía porque el consumo varía con el cubo de la velocidad, o sea que para la mitad de la velocidad el consumo es la octava parte de la nominal. Ascensores y elevadores. Para arranque y paradas suaves, manteniendo la cupla del motor constante y diferentes velocidades para aplicaciones distintas. Extrusoras. Se obtiene una gran variación de velocidades y control total de la cupla del motor, lo cual nos permite determinar la cantidad de material que se va a extruir. Prensas mecánicas. Se consiguen arranques suaves y mediante velocidades bajas en el inicio de la tarea se evitan los desperdicios de material. Con esto también se regula la finalización del proceso. Máquinas textiles. Esto se emplea para distintos tipos de materiales, inclusive para telas que no tienen un tejido simétrico. Se pueden obtener velocidades de acuerdo a la calidad de las mismas. Pozos petroleros. Se usan para bombas de extracción con velocidades de acuerdo a las necesidades del pozo. Esto varía según las condiciones estudiadas previamente. Para lograr regular la velocidad de los motores, se emplea un controlador especial que recibe el nombre de variador de velocidad. Los variadores de velocidad se emplean en una amplia gama de aplicaciones industriales, como por ejemplo, ventiladores y equipos de aire acondicionado, equipo de bombeo, bandas y transportadoras industriales, elevadores, llenadoras, tornos y fresadoras. Características de operación de los variadores de velocidad. El variador de velocidad no tiene elementos móviles ni contactos. La conexión del cableado es muy sencilla. Permite arranques suaves, progresivos y sin saltos. Controla la aceleración y el frenado progresivo. Limita la corriente de arranque. Permite el control de rampas de aceleración y desaceleración regulables en el tiempo. Consigue un ahorro de energía cuando el motor funciona parcialmente cargado, con acción directa sobre el factor de potencia. Puede detectar y controlar la falta de fase a la entrada y salida de un equipo, protegiendo así el motor. Puede controlarse directamente a través de un autónoma o microprocesador. Se obtiene un mayor rendimiento del motor y permite ver las variables como la tensión, la frecuencia, revoluciones por minuto, etc. ¿Cómo está compuesto un variador de velocidad? Tiene 3 etapas: etapa rectificadora, etapa intermedia y el inversor. Etapa rectificadora. Convierte la tensión alterna en continua mediante rectificadores de diodos, tiristores, etc. Etapa intermedia. Filtro para suavizar la tensión rectificada y reducir la emisión de armónicos. Inversor. Convierte la tensión continua en otra de tensión y frecuencia variable mediante la generación de pulsos. Actualmente se emplea para generar los pulsos controlados de tensión.
Los equipos más modernos utilizan un microprocesador con todas las protecciones por sobrecorriente, sobretensión, baja tensión, etc. Introducción. La maquinaria industrial generalmente es accionada a través de motores eléctricos, a velocidades constantes o variables, pero con valores precisos. No obstante, los motores eléctricos generalmente operan a velocidades constantes o casi constantes, y con valores que dependen de la alimentación y de las características propias del motor, los cuales no se pueden modificar fácilmente. Para lograr regular la velocidad de los motores, se emplea un controlador especial que recibe el nombre de variador de velocidad. Los mismos se emplean en una amplia gama de aplicaciones industriales, tal como se muestra a continuación. Transportadoras. Controlan y sincronizan la velocidad de producción de acuerdo al tipo de producto que se transporta, para dosificar, para evitar ruidos y golpes en transporte de botellas y envases, para arrancar suavemente y evitar la caída del producto que se transporta, etc. Bombas y ventiladores centrífugos. Controlan el caudal, usan sistemas de presión constante y volumen variable. En este caso se obtiene un gran ahorro de energía porque el consumo varía con el cubo de la velocidad, o sea que para la mitad de la velocidad el consumo es la octava parte de la nominal. Ascensores y elevadores. Para arranque y paradas suaves, manteniendo la cupla del motor constante y diferentes velocidades para aplicaciones distintas. Extrusoras. Se obtiene una gran variación de velocidades y control total de la cupla del motor, lo cual nos permite determinar la cantidad de material que se va a extruir. Prensas mecánicas. Se consiguen arranques suaves y mediante velocidades bajas en el inicio de la tarea se evitan los desperdicios de material. Con esto también se regula la finalización del proceso. Máquinas textiles. Esto se emplea para distintos tipos de materiales, inclusive para telas que no tienen un tejido simétrico. Se pueden obtener velocidades de acuerdo a la calidad de las mismas. Pozos petroleros. Se usan para bombas de extracción con velocidades de acuerdo a las necesidades del pozo. Esto varía según las condiciones estudiadas previamente. Para lograr regular la velocidad de los motores, se emplea un controlador especial que recibe el nombre de variador de velocidad. Los variadores de velocidad se emplean en una amplia gama de aplicaciones industriales, como por ejemplo, ventiladores y equipos de aire acondicionado, equipo de bombeo, bandas y transportadoras industriales, elevadores, llenadoras, tornos y fresadoras. Características de operación de los variadores de velocidad. El variador de velocidad no tiene elementos móviles ni contactos. La conexión del cableado es muy sencilla. Permite arranques suaves, progresivos y sin saltos. Controla la aceleración y el frenado progresivo. Limita la corriente de arranque. Permite el control de rampas de aceleración y desaceleración regulables en el tiempo. Consigue un ahorro de energía cuando el motor funciona parcialmente cargado, con acción directa sobre el factor de potencia. Puede detectar y controlar la falta de fase a la entrada y salida de un equipo, protegiendo así el motor. Puede controlarse directamente a través de un autónoma o microprocesador. Se obtiene un mayor rendimiento del motor y permite ver las variables como la tensión, la frecuencia, revoluciones por minuto, etc. ¿Cómo está compuesto un variador de velocidad? Tiene 3 etapas: etapa rectificadora, etapa intermedia y el inversor. Etapa rectificadora. Convierte la tensión alterna en continua mediante rectificadores de diodos, tiristores, etc. Etapa intermedia. Filtro para suavizar la tensión rectificada y reducir la emisión de armónicos. Inversor.
Convierte la tensión continua en otra de tensión y frecuencia variable, mediante la generación de pulsos. Actualmente se emplea para generar los pulsos controlados de tensión. Los equipos más modernos utilizan un microprocesador con todas las protecciones por sobrecorriente, sobretensión, baja tensión, etc. ¿Qué sería? Buenas tardes, vamos a presentar el variador de frecuencia con un cambio de giro configurado para un cambio de giro. Entonces, como pueden apreciar, este es nuestro circuito. Aquí tenemos el disyuntor, tenemos también conectados a los pulsadores y varios interruptores que los estamos utilizando como sensores. Aquí tenemos el variador de frecuencia, que es de la marca PowerFlex de Barry Allen, número 4, PowerFlex 4. Lo que tenemos que acotar de aquí es que esta configuración de contactos es en DC, entonces es totalmente aparte de nuestro circuito de control. Básicamente es eso. Nuestro circuito de control lo vamos a utilizar solo para los contactos. Este es un diagrama de nuestro circuito de control con los sensores, como es esto, reemplazados a los valores de nuestro tablero. Y esta es la parte de potencia. Como podemos apreciar, solo tenemos el disyuntor, tenemos los contactos de entrada y de salida del variador de frecuencia, que vendrían a ser estos de aquí, respectivamente los de la entrada, los 3 de la entrada y los 3 de la salida, y finalmente van a un motor, que es el que se encuentra acá. En este caso lo hemos configurado en estrella. Como podemos ver, las 3 entradas al inicio y las del final, las de la salida, están puenteadas. Entonces hacen un solo nodo. Esta es la configuración en estrella para el motor. Bueno, para demostrar podemos apreciar el variador de frecuencia directamente porque las 3 partes están conectadas directamente al mismo. Sin embargo, el motor no se va a encender. Y vamos a empezar los parámetros de funcionamiento. Vamos a configurar los parámetros de funcionamiento. Ya. Perdón. Entonces aquí solo vamos a verificar que todos los parámetros están correctamente seleccionados, porque ya los elegimos. Esta es la corriente nominal con la que trabajamos el motor. Esta es la frecuencia mínima que acepta el variador de frecuencia. Esta es la frecuencia máxima y entre sí otros parámetros. Verificamos que todos estén correctamente configurados. Procedemos a iniciar. Ya, esto nos indica la frecuencia a la que está trabajando el motor. Está en cero porque efectivamente no hemos encendido ni nada por el estilo. Esta perilla procederemos a regular la frecuencia. Bueno, vamos a iniciar entonces el periodo. Según nuestro diagrama, el circuito se inicia con P6, que es lo que debe accionar el contactor, y vamos a escuchar un ligero sonido. A ver. Ya, ese es el sonido del contactor. ¿Cómo es esto de la energización de las bobinas del contactor? Ya. Muy bien, ahora vamos a ver que necesitamos para activar el primer ciclo, que sería sería el giro en un sentido. Necesitamos activar S3, B3. A ver, ya, ese es el sonido del contactor. ¿Cómo es esto de la energización de las bobinas del contactor? Ya. Muy bien, ahora vamos a ver que necesitamos para activar el primer ciclo, que sería sería el giro en un sentido. Necesitamos activar S3, B3 y el K, que ya está activado. Entonces necesitamos activar estos 3 al mismo tiempo junto con este. Entonces vamos a proceder. Este y este son el mismo, pero por no tener un mismo elemento que tenga 2 contactos normalmente abiertos, estos elementos pero representan el mismo. Entonces vamos a activar la primera línea. Entonces sería S3, S5 y luego a ver. Como podemos apreciar, está 40.5 Hz, que es la frecuencia que le modificamos.
mencionado antes. Muy bien. Ahora, en la segunda línea de nuestro circuito tenemos que activar S5 y P2 normalmente cerrado para que dé el cambio de giro, que es lo que voy a proceder a activar. Como podemos ver, ahí se disminuye la frecuencia hasta llegar a 0. Después aumenta, lo que nos indica que se ha efectuado un cambio de giro efectivamente, y es la aplicación que nos está dando. Obviamente, cada sensor representa un elemento del dispositivo del circuito de control que se nos ha solicitado para la práctica. Y con esto concluye nuestra presentación. Muchas gracias.